Imaginemos por un momento la firma de un contrato. Un acuerdo, quizás simplemente verbal, pero con unas condiciones absolutamente extremas. Un trato de esos que te cambia la vida para siempre, supongo. Eso es. O sea, de un lado de la balanza está la libertad, la vida misma, la posibilidad de volver a caminar por la calle y ver la luz del sol fuera de una celda. Claro, lo más básico de la existencia. Exacto. Pero del otro lado, la única condición que exigen a cambio de entregar todo eso, pues es que hay que renunciar a hablar de la parte más profunda de la propia identidad. Uf, una especie de acuerdo de confidencialidad absoluto, ¿no? Totalmente. Un NDA llevado al límite. Una orden de mordaza perpetua sobre lo que define quién es esa persona en realidad. Y es una oferta innegablemente tentadora, a ver, porque al fin y al cabo la supervivencia es el instinto humano más primitivo que tenemos. Claro, es que el cuerpo te pide sobrevivir. Pero la verdadera pregunta, la que resulta casi incómoda, es ¿qué ocurre el día después de aceptar ese trato? O sea, ¿puede alguien vivir de forma genuina cuando el precio de su respiración es silenciar su propia esencia? Esa es la gran cuestión. Pues hoy vamos a adentrarnos en una exploración a fondo que nos lleva a responder exactamente a esta pregunta, basándonos en un caso histórico real. Y es una inversión que, fíjate, resulta tremendamente oportuna, porque si miramos el calendario, la festividad que conmemora a la figura histórica que vamos a analizar se enmarca en el 31 de marzo. O sea, mañana mismo, tomando en cuenta la fecha de hoy. Exactamente, mañana. Estamos hablando de un documento que vamos a desgranar hoy, titulado San Benjamín de Persia, La valentía de anunciar la fe. Vale, un título muy contundente. Sí, sí. Y nos sitúa de lleno en el siglo V. Pero ojo con esto, porque no estamos en el centro del mundo occidental conocido. O sea, no estamos en la relativa comodidad que empezaba a ofrecer Roma en aquel entonces, sino en el imperio persa. Que era un contexto, por lo que entiendo de las fuentes, bastante más hostil. Tela. Los datos de los que partimos nos dibujan un escenario de una tensión enorme. En ese territorio el cristianismo no era simplemente algo impopular o mal visto. Ya, no era que te miraran mal por la calle. ¿Qué va, qué va? Enfrentaba persecuciones muy, muy severas. El texto detalla que ser creyente allí no significaba que no te invitaran a las fiestas de la alta sociedad. Significaba un riesgo físico real, tangible y constante. Claro, estamos hablando de un contexto donde las convicciones tenían consecuencias letales. Y ahí es donde entra la premisa de la que hablábamos al principio. El famoso ultimátum. Eso es. La historia de este hombre, Benjamín, al que se le ofreció la libertad a cambio de una sola cosa, su silencio. Y sobre todo el misterio de por qué llegó a la conclusión de que ese era un precio que en última instancia no podía pagar. Es fascinante. Pero, a ver, antes de meternos de lleno en su decisión, hay algo que, no sé, no me cuadra del todo. El material lo describe como un diácono. Ajá, sí. Y hoy en día esa palabra nos puede sonar a alguien que simplemente ayuda en las ceremonias de una iglesia, una figura más bien discreta, ¿verdad? Sí, alguien en un segundo plano. Exacto. Entonces, ¿por qué le importaba tanto a las autoridades persas lo que hiciera un diácono en el siglo V como para llegar a arrestarlo? O sea, parece desproporcionado. Bueno, esa es una pregunta fundamental para entender el conflicto. En aquel momento histórico, y en ese contexto particular, un diácono no era un simple ayudante pasivo, para nada, Vale, entonces tenían otro rol. completamente. Era una figura de tremenda importancia logística y social. El documento indica que eran organizadores, gestores de la caridad, líderes comunitarios y a menudo la cara pública y la voz de esa comunidad frente a la sociedad. Ostras, o sea, que tenían mucho peso. Muchísimo. Tenían un papel muy activo en la predicación. Por lo tanto, para unas autoridades que veían este grupo con profunda suspicacia, un diácono activo como Benjamín no era un don nadie. Era, por usar términos modernos, un nodo de conexión. Exactamente, un propagador. Arrestarlo no era un daño colateral o casualidad, era cortar la cabeza de una red local. El texto dice claramente que lo arrestan precisamente por predicar, por ser visible. Vale, vale, eso cambia mucho la perspectiva. Lo ven como un agitador o un líder de opinión, ¿no? Sí, sí, un peligro para el status quo. Así que lo meten en una celda. Y después de un tiempo le ponen delante este ultimátum. Este acuerdo de confidencialidad bajo amenaza de perder la libertad de forma permanente o, bueno, o algo peor. Seguramente algo peor, conociendo la época. Ya. Y, a ver, vamos a desgranar esto, porque lo que me fascina de la situación no es solo la crueldad física de las prisiones antiguas, sino el retorcido juego mental. O sea,
¿Cómo procesa una mente humana ese momento exacto? Es una tortura psicológica. Claro, porque no le están pidiendo que escupa sobre sus creencias frente a una multitud o que reniegue públicamente. Solo le piden que se calle, que no diga nada más. Y ahí, justo ahí, reside el verdadero tormento psicológico del que nos habla esta historia. El material señala que la táctica es brillante desde un punto de vista puramente coercitivo. Es maquiavélico. Totalmente. Porque quienes le ofrecen el trato se presentan casi como figuras razonables, como burócratas benevolentes que te dicen, oye, nosotros no queremos problemas. Te lo pintan como un trámite fácil. Eso es. La condición era innegociable, claro. Te damos la libertad, pero dejas de hablar de esto. Y al hacerlo de esta manera, trasladan toda la carga moral al prisionero. Ostras, claro. Le dicen que la culpa de seguir encerrado es suya. Literalmente. Les están diciendo, mira, la puerta está abierta. Nosotros no queremos castigarte. Si te quedas en esta celda pudriéndote, es porque tú mismo lo estás eligiendo, por pura terquedad. Madre mía, es que buscan que el individuo internalice la censura. Exacta. Buscan que se convierta, de facto, en su propio carcelero una vez que salga a la calle. Que el miedo lo mantenga a raya. Pues es que es una trampa perfecta. O sea, el instinto de supervivencia debe gritarte, firma lo que sea, di que sí, sal de aquí y ya verás cómo te las arreglas luego. Y fíjate si es fuerte ese instinto, que de hecho la historia cuenta que él aceptó. ¿Ah, sí? Sí, Benjamín aceptó el trato inicialmente y fue liberado bajo esa promesa durante un tiempo. Salió de la celda, volvió a pisar la calle, recuperó su vida material. Vale, pero aquí quiero hacer de abogada del diablo, porque esto plantea un dilema ético gigantesco en mi opinión. A ver, cuéntame. A ver si lo entiendo. Él da su palabra, hace un pacto explícito con las autoridades y luego el material dice claramente que no pudo callar y vuelve a predicar. Así es. Pues si analizamos esto fríamente, es un incumplimiento de contrato, una ruptura de una promesa que literalmente le salvó la vida. ¿No es eso una traición a su propia palabra? Es una pregunta muy pertinente. Claro, o sea, ¿cómo no vemos esto simplemente como una falta de integridad por su parte, al romper un trato tan claro? Bueno, es una objeción totalmente lógica desde una perspectiva, digamos, contractual. Si lo reducimos a derecho civil, puro y duro, rompió el contrato. Fin de la historia. Ya, el papel lo aguanta todo. Eso es. Sin embargo, el análisis histórico y documental de este caso resuelve el dilema trasladándolo a un mecanismo psicológico y vivencial completamente distinto. Vale, ¿y cuál es ese mecanismo? El material fuente introduce lo que denomina una clave espiritual. Y lo fascinante aquí es que lo que plantea esta clave no es que Benjamín hiciera un cálculo estratégico frío y decidiera romper su promesa por rebeldía adolescente o por engañar a sus captores a propósito. Entonces, ¿qué le pasó? Lo que nos explica el texto es que comprendió, de forma totalmente empírica, que hay ciertas verdades o identidades que no están diseñadas para ser guardadas en una caja fuerte. O sea que es más fuerte que la propia voluntad de callar. Exactamente. El argumento central del documento en este punto es que cuando el Evangelio, o en términos amplios, una convicción profunda, se conoce de verdad y arraiga en un individuo, orgánicamente no puede quedarse en silencio. A ver, intentando aterrizar ese concepto, me recuerda un poco a intentar aguantar la respiración bajo el agua. Buena analogía. Claro, o sea, puedes hacerlo durante un tiempo. Puedes hacer un pacto solemne contigo mismo de que no vas a inhalar bajo ninguna circunstancia porque sabes perfectamente que si lo haces te ahogas. Sí, el agua te entra en los pulmones. Exacto. Pero la fisiología no entiende de pactos. Eventualmente, tus pulmones exigen aire y tu propio cuerpo te traiciona, entre comillas, rompiendo tu promesa. Es algo parecido a esto, que la verdad interiorizada se vuelve incontenible. Es que la analogía de los pulmones es excepcionalmente precisa para ilustrar este punto. Es exactamente eso. El texto nos transmite que no se trata de una falta de palabra maliciosa. Sino de una imposibilidad. Eso es, la constatación de una imposibilidad. Prometer no hablar de lo que definía su existencia era como prometer que su corazón dejaría de latir de forma selectiva. Buf, es que visto así, la presión interna debe ser brutal. Brutal. Lo que esta clave espiritual nos muestra es la disonancia cognitiva en su máxima expresión. Él sale de prisión, intenta vivir bajo esa condición de silencio y el coste psicológico de ocultar su identidad se vuelve insoportable. Claro, el ver a otros y no poder compartir lo que él considera vital. Exacto. Se vuelve más insoportable que la propia celda.
La liberación inicial bajo promesa no fue un fallo en la historia. Según el análisis, fue el laboratorio necesario para que él descubriera que su convicción era un fuego que consumía el oxígeno del silencio. Qué buena imagen. Al final, no contuvo el mensaje porque simplemente superaba su capacidad humana de represión. Pero fíjate que esto me lleva a otra duda monumental. Y creo que aquí es donde pasamos de la anécdota personal a la historia con mayúsculas. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. Benjamín rompe su silencio, asume las consecuencias, ¿vale? Pero, ¿por qué al imperio persa le importaba tanto? O sea, quiero decir, estamos en el siglo V. Es un imperio gigantesco, un titán histórico. Sí, una superpotencia de la época. Claro, ¿qué amenaza real suponía que un diácono o un pequeño grupo de creyentes hablara de su fe en un rincón? Porque gastar recursos estatales y tiempo en perseguir esto con tanto ahínco. Es una duda muy lógica. Y si conectamos esto con el panorama general, la historia cobra una dimensión completamente nueva. Aquí entramos en lo que el análisis del documento denomina la dimensión apologética, Dimensión apologética, ¿vale? que no es otra cosa que el argumento macrohistórico que se extrae de estos eventos. Para entenderlo hay que entender la geopolítica del siglo V. Roma y Persia son los dos grandes superpoderes rivales. Como la Guerra Fría, pero en la antigüedad. Exactamente. Inmersos en una guerra fría y caliente constante. Y en ese momento, el Imperio Romano ha comenzado a asimilar la fe cristiana. Pasó de perseguirla ferozmente a tolerarla y, eventualmente, a integrarla en su propia estructura estatal. Ah, claro. El viejo principio de el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Si Roma, que es la gran amenaza constante de Persia, está adoptando esta religión... Los clavado, exacto. Desde la óptica del Estado persa, que además tenía el zoroastrismo como religión profundamente arraigada a la identidad imperial, la cosa estaba clara. Veían fantasmas en todas partes. Veían quintacolumnistas. Cualquier ciudadano persa que adoptara el cristianismo era visto inmediatamente con doble sospecha por las autoridades. O sea, no era solo una cuestión de fe. Para nada. No solo era una desviación religiosa, era potencialmente un simpatizante del enemigo romano. Era pura paranoia política mezclada con ortodoxia religiosa. Por eso la hostilidad hacia ellos era estructural y sistemática. Era una cuestión de Estado. Sí, no era una simple antipatía vecinal, era una cuestión de seguridad nacional para ellos. Vale, esto es interesantísimo. Entonces, si entiendo bien, el concepto este de la dimensión apologética que menciona el texto se basa en este contraste, ¿no? Así es. O sea, si esta creencia hubiera crecido solo dentro de las fronteras de Roma, donde el Estado ya la apoyaba o la toleraba, los historiadores y críticos modernos podrían decir, bueno, claro que creció, era la moda. Era lo fácil, claro. Exacto, era lo políticamente ventajoso. Si querías ascender en la sociedad romana, pues te convenía adoptar esa fe. Pero el hecho de que se difundiera y cruzara la frontera hacia Persia... Lo cambia toda. Efectivamente, ese es el núcleo del argumento. Es la prueba de estrés definitiva. La prueba de estrés. Sí, que el mensaje lograra echar raíces y difundirse en Persia, en un territorio que no solo era adverso, sino donde ser descubierto era literalmente una sentencia de muerte o de prisión indefinida, demuestra una dinámica distinta. Claro, demuestra que iba en serio. El argumento histórico que plantea el documento es que esta supervivencia en terreno hostil valida la autenticidad del mensaje, al menos en lo que respecta a la convicción genuina de quienes lo seguían. Ya, porque nadie se juega la vida por una moda pasajera. Exacto. Demuestra que esta corriente no dependía de una sola cultura para sobrevivir. No necesitaba la muleta de un decreto imperial romano para existir y expandirse. Su motor no era el patrocinio del Estado, Sino el riesgo. el riesgo asumido por individuos como Benjamín que consideraban que el mensaje era mucho más valioso que su propia seguridad física. O sea, el argumento del texto es que la sangre y el riesgo de estos individuos sirven como evidencia empírica de que no era una conveniencia social, sino una convicción súper real. Así lo expone el análisis, ¿sí? Es que quien los viera desde fuera, incluso desde el escepticismo total, tendría que preguntarse, pero bueno, ¿por qué esta gente asume este coste tan brutal si no sacan ningún beneficio material en este imperio? Generaba una disrupción tremenda en la sociedad. Ostras, pues es un argumento potente para explicar cómo sobrevivieron a pesar del sistema. Pero claro, a ver, hemos estado hablando de imperios antiguos, de calabozos polvorientos, de ejecuciones y de geopolítica del siglo V. Sí, nos hemos ido muy atrás. Es fascinante, pero corremos el riesgo de verlo como una película de época, algo que le pasó a otra gente hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el material que estamos analizando no se detiene ahí, ¿verdad?
traza una línea directa hacia el presente. Así es, y creo que es la parte más desafiante de todo el análisis que hace el texto. El documento dedica una sección específica a lo que llama la actualización para hoy. Vale, ¿y cómo lo aterriza? Porque claro, el contexto ha cambiado una barbaridad. Parte de una premisa muy realista. Reconoce que en gran parte del mundo contemporáneo el anuncio de unas creencias profundas o de una identidad particular no conlleva enfrentarse a la guardia de un imperio con grilletes en la mano. Desde luego que no. Las persecuciones físicas extremas existen en algunas latitudes, pero en las sociedades donde nos movemos habitualmente, el Estado no te mete en la cárcel por hablar de tus convicciones fundamentales. Cierto, gracias a Dios no hay un carcelero persa en la puerta de casa esperando. Pero, ¿entonces qué significa todo esto? Porque el material sugiere que la presión sigue existiendo, ¿no es así? Solo que, digamos, el método ha evolucionado. Esto plantea una pregunta importantísima sobre la naturaleza de la censura hoy en día. Efectivamente, la hostilidad ha mutado. Basándose estrictamente en el texto, se introduce la idea de la incomodidad o rechazo moderno. Ya no te amenazan con la pérdida de la libertad física, sino con un tipo de penalización diferente, social, básicamente. Exactamente. A menudo se disfraza de ostracismo social, de pérdida de prestigio en el entorno laboral, de ser, entre comillas, cancelado en ciertos círculos. O simplemente esa tensión insoportable en una cena con conocidos que te hace sentir completamente alienado de tu entorno si dices lo que piensas. Si lo pensamos bien, el ser humano es una criatura profundamente social. El miedo al aislamiento, a ser el bicho raro, puede ser paralizante. Es una presión mucho más sutil, sin duda, pero psicológicamente es devastadora. El documento utiliza la figura histórica que hemos analizado para poner un espejo frente a la sociedad moderna. Un espejo incómodo, además. Sí, nos dice, si un individuo en el pasado fue capaz de arriesgar su integridad física por no silenciar su esencia, nos invita a evaluar nuestras propias transacciones diarias. Nuestras transacciones diarias. Ostras, me gusta mucho esa expresión. Porque es verdad que todos los días firmamos pequeños acuerdos de confidencialidad invisibles. ¿Constantemente? Optamos por callar, escuchamos algo que choca frontalmente con nuestras convicciones más profundas y en lugar de hablar, pues miramos hacia otro lado simplemente para que la tarde transcurra en paz, para evitar el conflicto. Y el material lanza un desafío casi incómodo llegados a este punto. ¿Cuál? Ante este panorama de rechazo social, la pregunta es, ¿se opta por callar para evitar problemas o se elige compartir la verdad combinando prudencia y valentía? Y ojo, que el análisis también hace una matización importante para no malinterpretarlo. Claro, no se trata de ir buscando pelea. Exacto. No aboga por convertirse en un provocador profesional o de buscar el conflicto por el conflicto de manera estridente o sin empatía. Ya, no se trata de ser un kamikaze social. Para nada. Aboga por el fin del ocultamiento motivado por el miedo. El texto dice que aunar prudencia y valentía significa saber cómo, cuándo y de qué manera compartir esa verdad interior, pero negándose a que el miedo al qué dirán dicte un silencio perpetuo. Claro, porque, volviendo a la psicología del inicio, si nos acostumbramos a firmar esos pequeños contratos de silencio por pura comodidad social, corremos el peligro de ahogar esa identidad. Es que el coste de evitar la incomodidad externa a menudo se paga con una profunda disonancia interna. Te vas vaciando. Es un golpe directo a nuestra línea de flotación, la verdad, a esa comodidad moderna en la que la mayoría estamos instalados. Porque si vamos sumando todas esas veces que elegimos el silencio por conveniencia, quizá llegue un día en el que olvidemos cómo suena nuestra propia voz cuando defiende aquello en lo que creemos. Es un riesgo muy real. Pues llegados a este punto, creo que hemos desgranado el mecanismo completo de esta historia. Hemos visto cómo funcionaba esa trampa psicológica de ofrecer libertad a cambio de autocensura en una celda de hace 1500 años. Que se dice pronto. Sí. Y hemos entendido, a través del contexto geopolítico de Roma y Persia, por qué esa resistencia individual fue el motor que validó históricamente un movimiento entero frente a un Estado totalitario. La dimensión apologética. Exacto. Y por último, hemos aterrizado esa dinámica en nuestra propia tendencia actual a autosilenciarnos por miedo a no encajar o a ser rechazados. Es un recorrido que desde mi punto de vista destila una lección transversal sobre la coherencia. Y para cerrar esta exploración de manera definitiva, el documento nos deja lo que denomina un cierre contemplativo. Cuéntame. Es una especie de nota mental para llevarse en el bolsillo. Un axioma clásico que resume la esencia de todo lo que hemos debatido hoy.
De manera muy solemne, el texto utiliza el latín para anclar la idea. Dice, Evangelium tacere non postest, Evangelium tacere non postest. que se traduce como el Evangelio no puede ser silenciado. Y finaliza con una petición directa a la figura que ha centrado en nuestro análisis, recordando sus palabras, San Benjamín, enséñanos a anunciar la fe con valentía. Es un recordatorio, en definitiva, de que la naturaleza de una convicción real es intrínsecamente expansiva. Evangelium tacere non postest, lo que no puede ser silenciado. Volviendo a esa imagen con la que empezábamos, la de ese contrato extremo que te permite conservar la vida a cambio de borrar quién eres de un plumazo. El chantaje perfecto. Sí, hemos descubierto que para quienes tienen convicciones verdaderamente enraizadas, la perspectiva de vivir ahogando su propia verdad es una prisión mucho más asfixiante que cualquier calabozo persa. Así que, después de desempacar toda la maquinaria histórica y psicológica detrás de este relato, nos gustaría dejar flotando una última idea. Algo para pensar en frío. Eso es, algo construido sobre este análisis para la reflexión individual posterior. Si partimos de la premisa de que una convicción profunda, por su propia naturaleza, inherentemente exige ser compartida a pesar de la incomodidad o el rechazo de los demás, ¿qué ocurre entonces con todas aquellas ideas, valores o creencias fundamentales que la gente mantiene en absoluto y estricto secreto, simplemente para evitar el roce social? Es una gran pregunta. ¿Puede realmente una verdad personal sobrevivir a largo plazo en nuestro interior si nunca, jamás encuentra el valor para ser pronunciada en voz alta? Es algo para pensar. Hasta la próxima inmersión profunda.